Diana Rodríguez vivió los últimos 2 años de su vida incomodando a los poderes de la explotación de carbón que inundaron su región en norte de Santander, al oriente de Colombia. Su asesinato sigue impune y su comunidad vive con las consecuencias de la contaminación en sus ríos, en sus árboles y en sus cuerpos. La historia y la lucha de Diana están al aire en Ausencias, una miniserie documental de La Silla Vacía sobre 3 líderes ambientales asesinados en Colombia, el país más letal para ejercer esta labor. Ausencias ya está disponible en todas las plataformas de audio. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta de un mega negocio con los datos de los colombianos que se están peleando Estados Unidos y China. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es miércoles 17 de septiembre. China y Estados Unidos anunciarán en las próximas horas que lograron un acuerdo para evitar que la plataforma TikTok deje de operar en Norteamérica, lo que tenía en vilo a millones de usuarios, sobre todo los más jóvenes. Pero este acuerdo no detiene una pelea entre las dos potencias por tener el dominio de la tecnología mundial. Y en Colombia se está librando una de esas batallas. Los dos países tienen sus ojos puestos en un negocio clave para la seguridad y los datos digitales de los colombianos que están alojados en las nubes de almacenamiento. Colombia, a través de los pliegos definitivos de una licitación pública, le está abriendo las puertas de ese mercado a los chinos y a los gringos eso no les gusta. Es un negocio que implica en los próximos 2 años transacciones por 1.3 billones de pesos. Hoy hablamos de cómo los datos de los colombianos están en el centro de esta disputa geopolítica. Ginette Prieto coordina las investigaciones en La Silla Vacía. Gracias por volver por acá. Gracias a ti por la invitación, Tati. Para irnos familiarizando con todo el lenguaje que vamos a escuchar hoy, ¿qué es una nube de datos? Ok, a ver, en la práctica son como unas CPU muy grandes que guardan información. La licitación de la que estamos hablando es para guardar la información que manejan las entidades públicas de los colombianos. Ahí entran, por ejemplo, a qué PS estás afiliada, tu número de cédula, si tienes hijos, las tarjetas de identidad de los niños, tu pasado judicial, si tienes procesos jurídicos en contra tuya o los que tengas contra alguien, el lugar donde vives, básicamente todo lo que el Estado sabe de ti. Wow. Esta es la 5ª vez que se hace esa licitación. Por eso se le llama la nube de 5ª generación. Y básicamente lo que hace esa licitación es definir 3 cosas. Primero, qué gigantes tecnológicos pueden proveer nube para el país. 2, cuáles son los aliados de esas empresas que cumplen los requisitos para venderle a las entidades públicas esa nube. Y 3, cuáles son los precios que se puede cobrar a una entidad pública para guardar la información. Todo esto va a representar transacciones calculadas en 1,3 billones de pesos en los próximos 2 años. Hasta ahora, Ginette, los que cumplían las capacidades para albergar datos o ser nubes eran las empresas gringas, ¿no? Microsoft, Google, Amazon, Oracle. Y Colombia, compra eficiente, amplió el grupo y entraron 2 proveedores chinos, Alibaba Cloud y Huawei. ¿Cuál fue la vía de entrada de los chinos a Colombia? A ver, como esta licitación define los requisitos que deben cumplir las megaempresas de tecnología, lo que hizo Colombia Compra Eficiente, que es la que hace la licitación de la nube, fue relajar los requisitos relacionados con ciberseguridad e infraestructura. Al relajar esos requisitos, se abrió la puerta para que las empresas chinas puedan estar habilitadas por primera vez para guardar datos públicos colombianos. Alibaba y Huawei llevaban tiempo con los ojos puestos en la entrada al mercado de nube pública en Colombia. El año pasado, Alibaba dijo que esperaba ser uno de los grandes proveedores para finales de 2025. Y Huawei llevaba tiempo acercándose al gobierno. Petro visitó sus instalaciones cuando fue a China y anunció en ese viaje que entrábamos a la ruta comercial de la seda. Sí. En ese acuerdo se estableció, por ejemplo, que habría colaboración tecnológica entre los 2 países. Y ahí es donde la vaina se vuelve geopolítica porque a los gringos no les está gustando que aterricen los chinos. ¿Cómo nos han hecho saber que no les gusta que los chinos estén acá? Ok, se movieron de 2 maneras. La primera, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá comenzó a hacer lobby alertando sobre los que consideran los riesgos de que los chinos entren al mercado de datos públicos de Colombia. Y por otro lado, se metieron de frente en la licitación y enviaron observaciones a Colombia Compra Eficiente. En sus observaciones fueron muy explícitos. Por ejemplo, pidieron que el país evaluara los riesgos asociados a los proveedores que son propiedad controlada por un Estado extranjero y lo anclaron a un riesgo de seguridad nacional y de ciberamenaza. Claro, ahí no nombra China, pero se sabe que se refiere a los chinos porque las empresas chinas tienen participación directa con el Estado y tienen la obligación de compartir toda su información
con el gobierno, que a su vez, pues obviamente está controlado por el Partido Comunista Chino. Tal cual. Y los gringos dijeron también que había riesgo de que se introdujeran vulnerabilidades cuando se compartan datos. Concretamente, para Estados Unidos el riesgo en la práctica es que si una entidad pública contrata a un chino y otra entidad pública contrata a un gringo, los dos servidores se van a tener que tocar en Colombia y no quieren eso. Y el lío puntual para los gringos es que los chinos se queden con el negocio, accedan a nuestros datos y que hagan específicamente qué con eso. No, la verdad es que a los gringos no les importan nuestros datos, sino que Colombia sigue siendo el principal aliado de Estados Unidos en la región, aún con desertificación y todo. Y eso implica que los dos estados siguen compartiendo información sensible, financiera y de seguridad principalmente. Entonces no quieren que información sensible que comparten con Colombia y que Colombia les comparte a ellos quede alojada o quepa la posibilidad de que quede alojada en servidores chinos. Ok. Además, los gringos no quieren tener la mínima posibilidad de que los chinos puedan acceder a su información, que es el mismo lío con TikTok, y por eso los quieren obligar a vender acciones, y eso es lo que se anunciará el viernes tras las negociaciones en Madrid. Sí. De ahí que los gringos digan explícitamente que la dependencia de tales proveedores podría provocar interrupciones debidas a tensiones geopolíticas, sanciones o inestabilidad financiera. Básicamente, eso es una advertencia a Colombia sobre su cada vez más cercana relación con China. Pero de todos modos, los gringos ahí tienen rabo de paja porque recordarás tú que no han pasado ni 15 años de la mayor filtración de datos de seguridad en la que quedó probado que inteligencia gringa estaba hurgando en los datos de estas gigantes tecnológicas para espiar a la gente con la supuesta excusa de que tenían una amenaza terrorista. Y no solo eso, Tati, el lío con esa filtración, que fue la de Edward Snowden, es que ni había excusa para espiar a esas personas. Estaban vulnerando los datos de gente cualquiera. Justamente por eso la Unión Europea declaró que los servidores gringos no eran seguros realmente y empezó a endurecer todos sus acuerdos de alojamiento de información cuando están en servidores gringos. Ese es todo un tema para la Unión Europea, porque aún desconfían de que la inteligencia gringa esté hurgando la información de todos sus ciudadanos. Oye, con todos estos ruidos que no son menores y me hacen como apagar la cámara de mi computador, ¿qué tenemos que esperar de aquí en adelante? Las condiciones definitivas de los pliegos salen la otra semana. Sí, mira, de entrada el 23 de septiembre sabemos si Colombia compra eficiente, le compró el argumento a los gringos, sino que es lo más probable, lo que va a pasar es que en octubre se va a abrir la ronda de ofertas y ahí se sabrá cuáles empresas locales, aliadas de estas grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos y de China, quedan habilitadas para vender nube a entidades del Estado. Y luego toca mirar qué nube compra cada entidad para saber cuáles datos tuyos o míos quedan alojados en qué tipo de servidores, si en los gringos o los chinos. La investigación completa de Ginette Prieto y Camilo Garzón ya está al aire en lasillavacía.com. Gracias por pasar por acá. A ti siempre por la invitación. Y arranque el día con esta movida. Yo lo que quiero es que este no sea un debate para Daniel Quintero, sino que sea un debate en el que le expongamos al país. En un debate de los precandidatos presidenciales del Pacto Histórico en Caracol Radio quedaron evidenciadas las diferencias entre los más petristas con el exalcalde Daniel Quintero. Por ejemplo, en el tema de la constituyente que volvió a promover el presidente, Quintero lo lee como cerrar el próximo Congreso. Desde el 2019 yo estoy hablando de constituyente. No es la primera vez que se cerraría el Congreso de la República. La lectura de otros candidatos es radicalmente diferente. Jamás nosotros defendemos las instituciones, jamás cerraríamos el Congreso de la República. No quedó claro si los aspirantes avalarían a Quintero si llega a ganar la consulta de octubre. El exalcalde va a ir a juicio acusado por la Fiscalía de inflar el valor de un predio cuando fue alcalde de Medellín. Toda la movida política y de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tovar y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Gracias por llegar hasta acá. Todos los días en este canal de La Silla Vacía vamos a tener información política para ampliar la conversación y el debate. Arrancamos con huevos revueltos con política, siguen las charlas de la redacción, la siguiente movida, documentales y mucho más. Suscríbase, active la campana, estamos en una campaña para llegar a más seguidores y seguir creando comunidad. Nos vemos pronto.